Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta a la novela de embriología y genética, o más que nada embriología, porque eso es lo que vamos a estar viendo. Les saludo nuevamente. Como ya saben, estos son grabaciones de las clases de Teams y como tal, pues lo que queda de la grabación es lo que termino subiendo. Por tanto, van a haber momentos, como les decía la vez pasada, en los que van a escuchar que yo pregunto, que yo le digo algo directamente a la computadora, a los que están en línea y no significa que esté hablando solo o algo así. Solo es una aclaración porque hay momentos en los que pues me pongo a preguntar cosas y así ustedes aprovechan y repasan. Voy a verificar que todo esté bien con estos, con los que ya van a saludar, prender mi cámara, todo eso. Y déjenme un momentito, un momento. No sé qué hice. Sí, sí me ven todos en grande. Sí, sí, sí se ve así como yo. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Ah? Mande, no escuché. No, es que no grabo en Teams, grabo aparte y luego lo subo. Pero bueno, perdón por el retraso, me invitaron a una cirugía y no podía decir que no, jamás había ido a una y por tal pues aproveché el bug y fui. Entonces por eso no estaba a las 7. Luego les damos fotos de la cirugía. Pero bueno, vamos a ver el día de hoy espermatogénesis, ese es el tema que nos compete por hoy. Tenía pensado en ver tanto la parte femenina como la masculina de golpe, pero siento que es demasiada información, hasta sería cansado que ustedes vean una grabación de esto, entonces mejor hago un video o una clase exclusiva de espermatogénesis y otra exclusiva de ovogénesis. Probablemente el lunes haga una clase extra para adelantar los temas para que si nos dé tiempo, pero pues la de hoy solo es de espermatogénesis para no bloquearles ahí la mente. Pero ahora sí vamos a empezar con esto. En la embriología o en los capítulos que ustedes tienen que ver, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Le voy a poner por aquí arribita, ¿ok? La gametogénesis. La gametogénesis es la formación directa y exclusivamente de los gametos. ¿Cuáles son los gametos? Son los espermatozoides y los óvulos. Es entonces que tenemos dos tipos de gametogénesis. Una masculina en la que formamos espermas, que es la que nos compete el día de hoy, y una femenina que es la que veremos la clase de mañana. Pero lo que tienen que conocer por el momento es que la gametogénesis es el proceso grande. ¿Qué es ese proceso? Formar gametos. Tenemos la de hoy y la que veremos la clase de mañana. Y dicho eso, ahora sí, podemos platicar sobre los orígenes de esto, qué es lo que les dice su libro, cómo inicia todo este apartado y demás. ¿Por qué les piden que ustedes conozcan sobre un esperma y sobre un óvulo? ¿Por qué tienen que saber cómo se forma y qué utilidad van a sacar de eso? Bueno, aquí les va. Lo que pasa es que una vez que ya terminemos de ver cómo se forma un esperma, cómo se forma un óvulo, cómo se forma cada una de estas cosas, después van a venir los capítulos más interesantes en las que nos vamos a dar cuenta cómo un espermatozoide llega a un óvulo. Y ahí es cuando va a agarrar importancia. ¿Por qué? Porque si conocemos bien el esperma y conocemos bien el óvulo, vamos a entender y va a ser un poquito más sencillo de entender la historia de todo el cigoto y todo lo que se va a ir formando con cada una de las semanas. Entonces esto, si lo quieren ver así, es como una precuela, como lo que va antes de las semanas de gestación, lo que va antes de semana uno, lo que va antes de semana 2, lo que va antes de todo el proceso de embarazo. Esto es la primera parte de la película o la
o la primera parte de toda una saga, ¿no? Con esto iniciamos. Entonces tenemos que conocer esto y por eso el día de hoy vamos a ver esto que tenemos por aquí. Un pequeño paréntesis importante a mencionar es que tanto la parte masculina como la parte femenina se pueden llegar a parecer en algunos puntos, pero en realidad y ya en la parte de formar sus espermatozoides y óvulos son diferentes. O sea, sí tienen parentesco y sí pueden verlo de forma parecida porque, bueno, los dos son gametogénesis. Sí, sí pueden pensarlo así, pero en realidad es un poquito más complejo cada uno. Cada uno tiene lo suyo, entonces véanlo como dos cosas diferentes. Una cosa es la fábrica de espermas y otra cosa es la fábrica de los óvulos. Véanlo como cosas diferentes, aunque tengan cierto parecido. Porque no sé si ya lo leyeron, ¿ya vieron esto en sus clases? ¿Ya tuvieron este tema? Díganme por ahí. Sí, sí, doctor. ¿Tú, quién te da clases? Alonso. Gracias. ¿Y a ti, Ana? Ah, Raúl Moguel. Oye, y una duda es, ¿cómo te gusta que te digan Ana, Ana Pau? Lo supuse, lo sentí. Y Astrid, pues es Astrid, ¿no? Ok, está bien. Excelente. Ok, Ana no, entendí. Bueno, está bien. Entonces, no sé si ya vieron este tema, pero si ya leyeron tanto espermatogénesis como ovogénesis, se darán cuenta que no son tan iguales, como que ovogénesis son un chorro de momentos diferentes y espermatogénesis igual, pero a su ritmo, ¿no? Entonces, ok, tenemos esto de por aquí. ¿Y cómo inicia esta bella historia? ¿Cómo es que empezamos a platicar de esto? ¿Cuándo inicia? ¿Quiénes son los personajes principales? Todo eso lo vamos a ver ahora mismo. Esto de aquí o eso que tienen por aquí, es un embrión, ¿ok? E imagínense que son ustedes por ahí en su cuarta semana de gestación más o menos, son embriones. En la segunda semana de gestación, o sea, antes de que tengamos esta forma, porque ahorita como les digo ya tiene como 4 semanas ese embrión de ahí, en la segunda empiezan a formarse unas células ahí pequeñitas, pequeñitas, que esas células en particular quiero que ustedes se imaginen que un embrión es un conjunto de células que puede convertirse en todo. No sé si eso queda claro, pero un embrión son muchas células que se están multiplicando, 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 y que hay unas que pueden irse y convertirse en hueso, otras que pueden irse y convertirse en piel, otras que pueden convertirse en mucosa, otras que pueden convertirse en el corazón. O sea, son un montón de células que se les llama pluripotenciales que pueden convertirse en cualquier cosa. Un embrión, quiero que ustedes lo imaginen como si fuera Barbie. En ese punto, las células pueden ser literalmente lo que quieran ser en ese momento. Bueno, en realidad se les llama totipotenciales al principio, pero ese es otro tema, eso no nos compete el día de hoy. Lo que quiero entender es que las células de un embrión tienen la libertad, en ese momento pueden irse y convertirse en absolutamente lo que ellas quieran. Y hay un pequeño grupo por ahí, que entre todo lo que puede formar, que quiere ser las señoras células sexuales. Por algún motivo, esas células dicen, no, ¿sabes qué? Yo la verdad es que quiero ser una célula germinal, quiero ser una célula sexual. Eso es lo que yo quiero ser. Y bueno, ese grupito de células se decide que quiere ser célula germinal, que quiere ser célula sexual, desde esta segunda semana. Y luego pasa la tercera semana, el embrión empieza a quedar un poquito más bonito, empieza a agarrar un poquito más de forma, llega la cuarta semana, y estas células empiezan a moverse, empiezan a girar por ahí, hasta que aproximadamente en la quinta semana, sexta semana, se acentúan ya en un lugar del embrión, ya se quedan quietas por aquí. Y esto de aquí, en ese embrión, que ahora mismo ya llegó a la quinta semana, vamos a suponer que este embrión ya está en su quinta semana, en esta región de aquí, como les estaba contando, se asentaron ahí todas las células estas germinales que en un futuro van a ser ya sea o el espermatozoide
o el óvulo, o los óvulos, perdón. ¿De qué depende? De que esto sea, de que este embrión sea mujer, o sea, que sea masculino o femenino. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Todo bien por el momento? Hola. Sí, este, hay como estrella en el. Hay una comunidad que no puede acceder. Ok, espérame. Peligro, peligro. Ok. ¿Por qué no puede? Ah, ok. No le permite entrar. A ver, vamos a intentar otra vez. Oye, ¿por qué se lleva a iniciar? No, estamos ahí en la grabación y se va a ver todo feo. Así que voy a poner... Bueno, espera. Vamos a ver si deja... ¿Dejo? No, no le he dejado, ¿no? Ok, ok, fallas técnicas. Hay una persona que quiere entrar. Le voy a enviar un link. Avísenme si ven que... no, todavía. Uh, ¿Alguien tiene otro... tiene... ¿cómo mandarle? No puedo abrir ese mensaje. Ese mensaje que mandó. ¿Qué le parece? ¿Alguien? ¡Alguien, por favor! En contexto, hay una persona que quiere entrar y no le deja. Yo estoy viendo cómo... Voy a tratar de enviarle el enlace. Dale. No, no, no sé qué fue lo que mandó. Un segundo. No, pues no sé. No tengo ni idea. No sé por qué no le dejé, perdón. Aquí ya le dijeron que intenten con ese. Si vuelve a decir algo, avísenme, porfa. Porque para seguir avanzando. Y me dicen si no responde o algo. Bueno, entonces les decía, Ok. ¿qué es lo que está pasando con el embrión en este momento? A grandes rasgos, solamente hemos dicho que en este embrión, en la segunda semana, unas células dicen por algún motivo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a ser una célula sexual. Por algún motivo tengo ganas de hacer eso, esa es mi función en este individuo. Yo, en un futuro, quiero ser un esperma o un óvulo, dependiendo de si es hombre o si es mujer. Entonces, estas células que deciden así de que, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un esperma, estas de aquí, se les llama células germinales primordiales. Y estas células, en la quinta semana, como teníamos por aquí, llegan a su destino, llegan al sitio donde se van a quedar por un ratote, por el resto de la vida de ese embrión. Llegan a lo que en un futuro van a ser los ovarios o los testículos, dependiendo de si es hombre o si es mujer. ¿Ok? A grandes rasgos no hemos dicho mucho, pero estas células germinales que tenemos por ahí se van a convertir luego en lo que compete, ya sea, como les decía, espermas u óvulos. En este caso, como el tema del día de hoy es espermatogénesis, vamos a hablar de la parte masculina. Entonces, si les estoy diciendo, ¿ok? Les estoy diciendo que el día de hoy es masculino, en este embrión, estas dos bolitas de aquí, ¿qué creen que sean? ¿O en qué creen que se van a convertir? Los testículos. Exactamente, esto de aquí van a ser los futuros testículos en algún momento. Por el momento no lo son, por el momento son ahí como que ciertos
esbozos. Eso lo van a ver en la siguiente unidad, así que se los comento una vez. Cuando ustedes lean esbozos o yemas, por ejemplo, es la parte inicial de una estructura. Por ejemplo, esbozos del corazón. ¿Es el corazón? No, no lo es. Es su parte inicial. Todavía no se ha convertido en el corazón, pero ya hay ciertas estructuras. Ya está la base ahí para que se convierta. Esto de esbozos o yemas son como la parte inicial de algo. Entonces, en este momento, todavía no tenemos los testículos, pero ya sabemos que ellos van a convertirse en testículos. Y bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Y entonces, en ese embrión de por ahí, en este embrión que tenemos ahí, en esos testículos se van a formar unas estructuras que vamos a hablar a continuación. Esas estructuras de aquí, que acabo de poner ahí arriba de color rojo, se llaman cordones seminíferos. ¿Dónde se forman? ¿Dónde se están formando? En el embrión. ¿En qué parte del embrión? En los futuros testículos. ¿Por qué? Porque todavía no lo son, es un embrión, no puede tener testículos, pero en esa región de su cuerpo que en un futuro va a ser testículos, ahí se están formando unas estructuras que se llaman cordones seminíferos. Y ahorita, antes de continuar con lo que tenemos por aquí, vamos a hablar de este bello momento, ¿ok? Vamos a hablar de esto. ¿Cuántos? Ok, somos dos hombres en esta reunión. Bueno, tres. Todos saben que hay un momento mágico por ahí, alrededor de los 9 a 14 años. Hay personas que la tienen muy antes, a los 9 años, hay otras que lo tienen a los 10, otras a los 11, y puede variar muchísimo, ¿no? El promedio es a los 13 años. Pero llega un momento mágico, tanto en los hombres como en las mujeres, que se llama pubertad. En la pubertad, y para darle más seriedad a este caso, vamos a ponerle acné a este personaje de aquí. ¿Ok? Parece que está llorando sangre, pero no, solamente le puse acné. ¿Qué ocurre aquí? Empiezan a ocurrir ciertos cambios en las estructuras masculinas, sobre todo en la parte del pene y de los testículos. Y es que en este momento, la pubertad, como les decía, ocurre aproximadamente de 9 a 15 años, pero vamos a decir a los 13 años. Empiezan a ocurrir cambios, cambios correspondientes a la pubertad. Y los testículos empiezan a desarrollarse un poco y se van a formar en la pubertad, hago énfasis, unas estructuras muy parecidas a estas, pero con un pequeño cambio. Estas estructuras se llaman túbulos seminíferos. Entonces, únicamente para darles contexto, en el embrión se formaron estos cordones de color rojito que les puse por ahí, y estos cordones se van a quedar así toda la vida de ese individuo. Nace el individuo y sigue teniendo esos cordones. Tiene su primer año y sigue teniendo esos cordones. Pasan 5, 6, 7, 8, 9. Llega la pubertad y se transforman, evolucionan a túbulos seminíferos. ¿Qué quiere decir? Los cordones y los túbulos son lo mismo, pero los túbulos son la forma madura, son la forma final, la forma premium a la que queremos llegar. Esto fue con lo que empezó, con unos cordones ahí todos X, y se convirtieron en túbulos seminíferos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un cordón y un túbulo? Bueno, la diferencia es que el túbulo tiene luz y el cordón no lo tiene. ¿Pero qué significa luz? Les estoy hablando de... Esperen. Les estoy hablando de algo como esto. No, no estoy hablando de este tipo de luz, ¿ok? O sea, no... Una luz en el contexto de estructuras anatómicas y demás. Una luz no es iluminación. Una luz es una cavidad, ¿ok? Por ejemplo, imaginémonos el estómago. ¿Se pueden ver ahí mi estómago? El estómago tiene un espacio vacío dentro de él. Todo esto es vacío.
A las estructuras que tienen forma de tubo tienen un vacío. A ese vacío se le conoce como luz. Cuando no lo tienen, se dice que las estructuras no tienen luz, están llenas, están macizas. Pero cuando tienen hueco, se les llama hueco o se les llama luz. ¿Ok? No sé si habían escuchado ese término, espero que sí. Y si no, pues se los presento. Eso es la luz, es la cavidad de algo. Por ejemplo, si yo tuviera esto de aquí, esperen, esperen, estoy haciendo magia. Esto de aquí, esta estructura de aquí, ¿tiene luz o no tiene luz? No tiene. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Tiene luz o no tiene luz? No, no, no. Quería taparlo. Ok. Supongamos que no tiene luz, ¿ok? No, no tiene luz, está completamente tapado, pero no tengo algo para taparlo. No tiene luz. ¿Y ahora? ¿Tiene luz? ¿Tiene luz o no tiene luz? Ahora sí tiene luz. Ahora tiene un hueco, ¿ok? Tiene un hueco ahí. Esto, ese hueco, a eso se le llama luz. Si yo le pongo todo esto, ya no la tiene. Entonces quiero que se imaginen que algo así sucedió. Todo este tiempo, desde que es un embrión en la quinta semana hasta los 13 años más o menos, lo que había en los testículos era esto. Eran unos conductos, o bueno, más bien unos cordones que no tienen luz, que están completamente macizos, que están completamente así. Pero cuando llegamos a la pubertad, cuando llegamos a los 13 años, estos cordones se convierten en tubos, que ya tienen luz, que ya son huecos. Y en este momento, como ya son tubos y como todos ustedes han visto un tubo, saben que el tubo tiene pues un espacio ahí. Y en ese momento, ahora sí, ya se les llama túbulos seminíferos, porque ya tienen forma de tubo. ¿Qué cambió? Tienen un hueco. Y antes no lo tenían. Como pueden ver aquí, lo dibujé y está completamente tapado. Y aquí ya hay un hueco. ¿Ok? Entonces vamos a verlo así. Imagínense que yo le hago un corte a esto. Un corte así. O sea, imagínense que mi tubo es este. Este es mi tubo. Y le voy a hacer un corte así. Transversal. ¿Ok? O sea, Dios, es muy difícil hacer eso. Transversal. Además, mis dedos están chuecos. Quería decirlo. Es que hoy tuve clase de trauma y quería decirlo. Por cierto, otra vez tengo chemillos, pero es porque otra vez no me dio tiempo de llegar. Pero bueno, cambiaré, me haré diferente. Siguiendo esta fila de aquí arriba, esto es la parte embrionaria. Y esto es lo que ocurre en la pubertad. Vamos a regresar ahora en el tiempo, lo que estábamos diciendo antes. Iniciamos con este embrión, que a este punto ya tiene 5 semanas. Se forman los cordones seminíferos. Como pueden ver, no tiene luz. Y luego llegamos a este punto. Le hago un corte al tubito, le hago un corte para que veamos qué es lo que hay ahí. Como pueden ver, no hay un círculo, no hay una cavidad, no hay un hueco ahí. Simplemente hay estas estructuras que tenemos de colores por ahí. Hay células que están por ahí organizadas, pero están ahí puestas, están una sobre la otra, se mezclan, una por acá, otra por acá. No tienen una forma característica ni una posición característica, solamente están por ahí, tiradas, difusas, unas viajando, otras por allí. Y lo más importante es que no hay un hueco, no hay una estructura a la cual seguir. Simplemente están ahí puestas y ya. Pasan los meses, pasan los años, cumple un año el individuo, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14. Y a los 15 años de esta persona, por ejemplo, le llega la pubertad. ¿Qué va a cambiar ahí? Sus cordones seminíferos, ¿en qué se van a convertir? ¿En qué se convierten los cordones cuando llegamos a la pubertad? En túbulos seminíferos, efectivamente. ¿Qué cambio? ¿Qué tiene ahora? ¿Qué tiene aquí en el centro? ¿Un qué? Tiene una luz, tiene un hueco, ¿ok? Y ahora vamos a hacer el mismo corte que teníamos antes, pero en este puberto, en este individuo de 13 a 14 años más o menos. 15, por ejemplo.
Como pueden ver, hay una gran diferencia. Son lo mismo, esto era en la vida embrionaria y esto es ya a los 15, 14 años. Si bien eran lo mismo, vean lo diferente que está esta parte. Esto es un túbulo seminífero y esto es un cordón. Esto está mucho más maduro, está más organizado, tiene una estructura apropiada y esto no. Esto ni siquiera tiene un hueco. Pero vamos a hablar de todo esto ahora sí. Una vez que ya les dije cuáles fueron los cambios importantes, ahora vamos a platicar, ahora sí, sobre la formación de un espermatozoide. Era importante decirles que los espermatozoides no empiezan a formarse, no pueden formarse, hasta que ocurre este cambio en los testículos, hasta que se forman los túbulos. Si no está, si todavía no existen los túbulos, si todavía no existe esta luz, no se pueden formar. Entonces los espermatozoides empiezan a formarse hasta la pubertad. El desarrollo y la espermatogénesis inicia en esta etapa de la vida, en la que les estoy diciendo, pubertad. En las mujeres es diferente y lo veremos en la clase de mañana. Pero esto puede llegar a ser pregunta de examen, entonces apúntenlo, chéquenlo. Espermatogénesis inicia en la pubertad. Y ahora sí, vamos a hablar de todo esto. Como pueden ver, esto de aquí, les estaba diciendo, es un túbulo seminífero. ¿Cómo se llaman? No sé si lo dije, pero ¿cómo se llaman las células que en la quinta semana, bueno, más bien, en la segunda semana dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ser una célula sexual. Eso es lo que yo quiero ser. ¿Cómo se llaman esas células? Las escribí por acá. Sí, 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 pero ¿cómo se llaman? ¿Ah? Células germinales primordiales. ¿Ok? Así es como se llaman. Les decía, sí, son células que pueden convertirse en lo que quieran ser, pero estas en específico, este grupito de células dice, ¿sabes qué? Yo puedo ser todo lo que quiera, pero yo quiero dedicarme a ser una célula sexual. Quiero dedicarme a ser un espermatozoide. Este tipo de células, en la segunda semana del embrión, se llaman células germinales primordiales. En la quinta semana llegan a estos esbozos del testículo, a esos testículos fake, por así decirlo, y se quedan ahí, se quedan. Se forman los cordones seminíferos, se quedan ahí, se organizan por acá, están puestas por aquí, pero todavía no pueden desarrollarse, todavía no pueden crecer. ¿Cuándo empiezan a crecer? Cuando se forman, ¿qué cosas? Los túbulos seminíferos, gracias amigo. Los túbulos seminíferos. Y ahora que ya se formaron, ahora sí ya podemos iniciar nuestra fábrica de espermatozoides. Ya podemos hablar bien de ellos. En este momento, las células que tengo por aquí dibujadas, las de color azul, se van a llamar espermatogonias. Dime un segundito. ¿Ok? Perdón, estaba checando si no me dijeron algo. Estas estructuras de aquí se van a llamar espermatogonias. Y son las células más antiguas de todo el desarrollo. Van a ir dividiéndose una y otra y otra y otra. Y las células que van a ir saliendo van a ser más jóvenes, obviamente, y van a tener un foco cada vez más acercado a un espermatozoide. Lo que vamos a estar viendo es que estas células antiguas, las primeras que tenemos por aquí, se van a dividir y van a dar a unas que de poco en poco se van a acercar más a ese espermatozoide. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Todas las células azules se llaman espermatogonias y se clasifican de diferentes maneras. Pero déjenme les presento lo que tenemos aquí. Las azules, como les decía, espermatogonias. Las rojas se llaman células sustentaculares, también se les llama células de Sertoli.
Pero quiero que escuchen su nombre habitual. Células sustentaculares. ¿Qué significa sustentacular? ¿Qué piensan que significa? Que les da sostén. Efectivamente. Eso sí, una célula le da sustento, le da sostén, le da seguridad. Todas estas palabras que acabo de decir inician con S, S de Sertoli. ¿Ok? No vayan a confundirse jamás, porque hay otras que tienen otro nombre por ahí, ahorita se las digo. Pero sustentaculares, células de sostén, células de Sertoli, todas ellas son lo mismo, solo que cada autor le puede llamar diferente. Células de Sertoli es como ya les voy a decir porque es el más corto de todos estos. Y su función de estas células, como su nombre lo indica, es darle sostén a los protagonistas. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? Estas de aquí, las espermatogonias, porque de estas van a salir los espermas, de estas van a salir los meros meros. Estas solamente son el personaje secundario, lo ayudan a alcanzar su cometido. Pero ¿quiénes son los futuros espermatozoides? ¿Quiénes son los meros meros? Estos de aquí. Estas solo lo ayudan en el proceso, le dan sostén, le dan valor, seguridad, apoyo, todo eso. Y tenemos otras células que también juegan un papel importante en el individuo, y son las de color verde. Tenemos por acá. Estas de aquí se llaman células de Leydig. No, no aparece en la pantalla. ¿Por qué no me dijeron? Ok, eso sí aparece en pantalla. Sí lo ven, ¿no? Estos de aquí son tres tipos de células importantes que ustedes deberían de conocer y les voy a dar un poquito más de datos de cada una de estas. Lo primero, si no, ¿sí ven todos el círculo negro? ¿Sí ven todos que hay un círculo aquí? ¿Lo ven? Ok. Lo que está dentro del círculo, lo que está adentro de él, es el túbulo seminífero. Y lo que está por fuera son estructuras que están ajenas a él. Sí, sí van a influir, pero el túbulo seminífero es desde lo negro hacia adentro. Estas células de aquí, las de Leydig, por así decirlo, están afuera. Y se les llama perivasculares, porque están alrededor, ¿ok? En cambio, las células que están aquí adentro son las que están dentro del túbulo seminífero. ¿Qué es importante de esto? ¿Qué es lo de aquí? Que todo lo que se encuentra adentro, todo lo azul y lo rojo, se llama en conjunto epitelio seminífero. Ese va a ser el tejido que va a formar los espermas. Pero eso solo es un datazo, por si se los llegan a preguntar. Dentro del túbulo seminífero está el epitelio seminífero, que es como lo que está adentro. Y lo que está afuera se llama tejido perivascular. Se encuentra alrededor. Sé que es un poco confuso, pero su libro lo menciona por ahí. Entonces, lo que está alrededor, lo que está por fuera, las células de Leydig y otras estructuras, ¿cómo se llama? Lo que está afuera, hola, lo que está afuera, ¿cómo se llama? Tejido perivascular. Y lo que está dentro, todo claro por ahí. Alonso, ¿tú cómo lo ves? Totalmente, cero dudas. No, está bien, o sea, yo me bugueo todo el tiempo. O sea, me vieras en mis clases y a veces como que... Pero nada, lo repito una vez más. El tejido que queda por dentro se le llama epitelio seminífero, el tejido que queda por fuera se le llama tejido perivascular o tejido intersticial perivascular, que es lo mismo. Solamente es para que lo conocieran. Tres personajes principales de todo lo que les estoy dibujando. Las células de color azul, ¿cómo se llaman? Lo tengo por ahí. ¿Cómo se llaman las células de color azul? Las células de color verde, ¿cómo se llaman por ahí? De Leydig. Y las células de color rosa o rojo, de Sertoli. Y ok,
Cada una de estas, como les estoy diciendo, tiene su función, tiene su papel en esta bella y gran historia, pero las meras meras, las que van a formar los espermatozoides, son las espermatogonias. Esas son las meras meras, esas son las que se van a encargar de formar espermatozoides. Y les voy a ir mostrando algo, pero necesito otro color. Déjenme lo busco, déjenme lo busco. Oigan, no sé dónde quedó mi negro. Ah, está aquí. Entonces, tenemos por aquí, todas esas de color azul son espermatogonias. Pero hay muchos tipos de ellas. No solamente, son las espermatogonias. No, no, no. Hay un montón de tipos. Las que están más al fondo se le llaman espermatogonias A1. Y como hay A1, hay A2, A3, A4, intermedio, así, hay un montón. Pero ¿qué es eso de A3, A4? O sea, ok, ¿qué será todo eso? Las células que están más a la periferia, las más alejadas, como les decía, se van a ir dividiendo, van a ir multiplicándose, haciendo mitosis y todo ello. Entonces, voy a dibujarla de color negro para que ustedes distingan que es otro color, pero van a ir avanzando. Imagínense que de esta, por ejemplo, de una de estas células, se divide y salen dos. Y luego esta, por ejemplo, se divide y salen otras. Y así de poco en poco se están acercando al hueco, se están acercando a la luz, están a punto de salir de la cueva, por así decirlo. Están avanzando de poquito en poquito hasta llegar al hueco, al gran hueco. Cada célula que va saliendo, de una forma u otra, es más joven que la anterior, pero se está acercando y se está convirtiendo de poco en poco en un espermatozoide. De poco en poco está avanzando, de poco en poco está llegando al objetivo que es ser un esperma. Esta está más distante a convertirse en un esperma. En cambio, las que están cerca del tubo están cerca de convertirse, están cerca de llegar al cometido. Estas no. Estas son las más alejadas, las que más les va a costar. Entonces se siguen dividiendo las células y vamos a pasar por muchas etapas. Vamos a pasar por la espermatogonia A1, la A2, la A3. Vamos a pasar por un montón de etapas hasta que finalmente llegamos, avanza, ¿no? Avanza primero perdón, las espermatogonias. Perdón, una pequeña mención importante para sus exámenes. Las A1 no se dividen, las A1 son las que se quedan ahí estancadas nada más y están ahí nada más ocupando espacio. Las que empiezan a dividirse son las A2. Esto en realidad es un dato de cero importancia para la vida, pero se los podrían preguntar, entonces cuídenlo y ya. A partir de la A2 se empiezan a dividir y a dividir y a dividir y a dividir una y otra. Llegan a la espermatogonia B. Ya se pueden imaginar, estábamos en la A1, A2, A3, se divide muchas veces la A, y luego pasamos, después de todas las A que existen, llegamos a la B, y después de esa, ahora sí ocurre algo interesante, y es que después de la espermatogonia B, ya llevamos un rato ahí, llevamos ahora sí a una célula importante. Les voy a borrar esto para que podamos seguir. Después de la espermatogonia B, llegamos al espermatocito primario. ¿Ok? Espermatocito primario. Esa estructura de ahí es la primera de todas las del hombre que va a iniciar la meiosis. Todas las demás, las espermatogonias A, la B, todas estaban haciendo pura mitosis, pura división normal, pura división. Y cuando llegamos a estas,
el espermatocito uno inicia la meiosis uno. ¿Cuántas meiosis hay? La meiosis uno. Efectivamente hay dos. Entonces el espermatocito primario se divide. ¿Y qué creen que salga? Si hay uno primario, debe haber un secundario, efectivamente. Quedó por ahí todo tirado en el abismo. Y el espermatocito secundario, ¿cuál meiosis creen que haga? Digo, si hay dos meiosis, efectivamente, este va a ser la meiosis 2. Y ahora, ese espermatocito ya no va a ser espermatocito. ¿Cuántas meiosis hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas? Dos. Entonces solo hay dos espermatocitos. El espermatocito primario, el uno, y el 2 o el secundario. Una vez que acabo meiosis uno, me convierto en este, y este acaba con la meiosis 2 y deja de ser un espermatocito y se convierte en una estructura con otro nombre. Ahora el secundario, el espermatocito secundario se va a llamar espermátide. Me salió como una palomita por ahí. No me doy cuenta de que hay cosas que no ven por el ángulo de la cámara, pero esta palomita que dibujé por aquí es un espermátide, que no es lo mismo que un espermatocito, que no es lo mismo que una espermatogonia y no es lo mismo que un espermatozoide. Pero quiero que se den cuenta de todo el recorrido. Al principio teníamos células ahí o ahí tiradas, son espermatogonias. Esas empiezan a dividir, se avanzan, 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 hasta que la espermatogonia B se divide, obtenemos espermatocito primario, con él iniciamos la meiosis, termina espermatocito secundario, hacemos la meiosis 2 y llegamos a esto. Llegamos a espermátide. Eso es un gran avance de todo lo que hemos hecho. Y ustedes, como ya pueden imaginarse, estas células están avanzando. Y los espermátides están casi, casi a punto de llegar al hueco. Ya no les falta mucho, ya están por llegar. Y créanme que solo los maduros, solo los reales llegan a aquel centro. Los maduros, los más duros. Chistorete. Pero sí, o sea, se los estoy diciendo completamente en serio. De poco en poco nos estamos acercando a nuestra meta final. Es verdad que cada célula es más joven, ¿sí? Cada una de las células, esta es más antigua, luego más joven, más joven, más joven. Pero cuando digo maduro, no me refiero a maduro de edad y de antes. Me refiero a espermatozoide, a la forma final, a la forma que queremos llegar. A eso me refiero. Poco a poco nos estamos acercando a eso. ¿Puedo borrar cositas de por aquí? Gracias. Oigan, una duda, ¿ustedes les llaman de doctor? Así de duda seria. No, no, pero les llaman de doctor los maestros. El doctor no, qué chistoso suena. Qué raro, ¿no? Qué loco. Pero bueno, en mi generación, luego, como en quinto semestre ya te empiezan a decidir, ¿qué pasó, doctor? Sí, dale, doctor. O algo así. Pero, pero sí. ¿Qué? Ok. Bueno, quiero que veamos lo que hemos estado haciendo.
Teníamos al principio una espermatogonia, que como les digo había un montón. La A1 no se divide, esto inicia con las A2 y se divide muchas veces, muchas, 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 hasta que llegamos a una espermatogonia B. La espermatogonia B se divide y ya no hay más espermatogonias. ¿Cómo se llama la que sigue? Información. No, todavía no hemos llegado ahí. Se llama espermatocito. ¿Cuántos espermatocitos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Primario y secundario. ¿Y este de aquí cuál sería? Primario. Hola, Vane, no sé si tú querías entrar. ¿Tú eras la que estaba buscando entrar? Una disculpa, de verdad, o sea, no busco. ¿Ah? Sí, perdóname, pero sí lo tienes que instalar, no solamente por esto, sino porque luego muchos doctores te lo van a pedir. Entonces no lo desinstales. Yo cuando entré a la carrera igual no tenía instalado Teams, pero pues, lo tengo que tener porque hay bastantes clases que son aquí. Entonces nada, ahí, perdón. Pero ok. Ya avanzamos una gran parte, pero nos falta llegar al clímax y con eso llegamos a terminar. Así que está en la grabación de todas formas. Y también está en la grabación cómo intentamos recuperarte y salvarte por ahí, cómo intenté mandar links, ¿sí? Pero no pude. Lo siento, lo intenté. Entonces les estaba diciendo, todo esto inició a partir de aquí. Esta espermatogonia A2 se divide, llegamos hasta la varias divisiones, llegamos a la B. Y como me dijo mi amigo Alonso, llegamos a, ¿cómo se llamaba este Alonso? Espermatocito primario, efectivamente. Y este espermatocito primario se vuelve a dividir otra vez por mitosis. ¿Y qué me da? Perdón, este ya no es mitosis. ¿Este qué hace? Este hace meiosis uno. Termina de hacer su meiosis uno y ahora ¿qué tenemos? Tenemos el secundario. El secundario hace la meiosis 2 porque es el secundario. Y cuando termina, ¿qué obtenemos? A la espermátide. Ahora sí, ¿qué es eso de color rojo que les puse por aquí? La espermátide. Pero la espermátide ya es un espermatozoide, ya está listo para hacerlo, o todavía no lo es. ¿Qué dicen? ¿Será o no será? Astrid, ¿tú qué dices? Ya es un esperma, todavía no lo es, más o menos. Todavía no lo es. ¿Tú qué dices, Pau? Ok, los espermátides son los estudiantes de medicina. Ya pasaron a la escuela, ya están estudiando, pero les falta bastantes cambios para convertirse ya en médicos. Entonces las espermátides son los que ya pasaron a la facultad, los que ya están estudiando la carrera. Solo falta estudiarla y cuando la terminen, ahora sí. Entonces, ¿qué eran antes de ser estudiantes de medicina? Bueno, al principio iban a la guardería, luego de la guardería fueron al preescolar, luego fueron a la primaria, a la secundaria, a la prepa, y ahora en Espermatide ya estamos finalmente en la carrera. Solo nos faltan 7 años más y ya seremos espermas. ¿Cuántos años tiene la carrera de medicina? Bueno, 6, 7, ok. Los espermatozoides se forman todo, o sea, ya todo, en aproximadamente 60 a 70 días. Más o menos como una carrera de medicina, más, ahí parece. Solo que no son años, son días. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto de la carrera de medicina y así? Porque todo esto, pasar desde A2 hasta terminar la meiosis 2, no dura tanto. O bueno, sí, pero el paso que sigue, que es formar a la espermátide hacia espermatozoide, puede llegar a tardar un poco. Entonces, pues nada, todo el proceso, todo desde lo más
antiguito, lo más inicial, hasta el espermatozoide, todo el proceso, todo completo, toda la espermatogénesis, 60 a 70 días. ¿Cómo estudiar medicina? 60 a 70 días. O sea, 6 a 7 años, más o menos. ¿Puedo borrar a este puberto? Lo voy a borrar. Y estamos por llegar al final de esta bella historia. ¿Cómo se llaman las células en las que nos quedamos atorados? O sea, las últimas que dije. Sí, ¿cómo se llaman las células en las que nos quedamos atorados? En las que la última que acabamos de mencionar. ¿Cómo se llama esa? Espermátides. Estas, en este tubito, son las que puse por aquí. ¿Ok? Son las que están cerca del hueco. Son las próximas a convertirse en... ¿Qué es esto? ¿Qué es ese bichito de ahí? Espermatozoide. Y para convertirse en uno, el proceso que van a llevar a cabo se llama espermiogénesis. Espermiogénesis es el proceso en el que una espermátide avanza, 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 avanza y gira y se convierte en un espermatozoide. Eso es la espermiogénesis. ¿Y qué tantas cosas ocurren? Pues yo veo que varias. Aquí hay una célula circular ahí como que toda rara. Y aquí vemos a un gusanito, ¿no? Varias cosas tienen que ocurrir. Bueno, les voy a resumir a grandes rasgos lo que más pasa para que... Tampoco se lo tienen que aprender, solamente es para que lo conozcan. Esta célula tiene diferentes estructuras. Para empezar es redonda, tiene organelos, un aparato de Golgi, centriolos. Lo que toda célula requiere para vivir. Tiene mitocondrias para la energía. Tiene núcleo, un núcleo muy grande de hecho. Tiene un montón de estructuras. Y ese espermatozoide es más pequeño que esto. Entonces hay diferentes cosas que tienen que ir pasando para llegar de aquí hasta aquí. Díganme, ¿qué diferencias ven ustedes? Para empezar, váyanme diciendo, aunque ya las haya dicho. De este de aquí con este. ¿Qué ven de diferente? Ok, una cabeza. Ah, la cola, ok, ¿qué más? Las otras, díganme ustedes, ¿cómo están amigas? ¿Qué cuentan? ¿Qué ven de diferente? La cabeza, el cuello, el tamaño. Ok, vamos a ir por partes. Para iniciar, estos son más pequeños. ¿Ok? Esto está todo grande, tiene mucho citoplasma, mucha estructura por ahí. Esto está más pequeñito y tiene forma. Para empezar, se compacta. Esta célula es grande, está difusa, por ahí se va todo. Y esta mm, se compacta, se hace más acomodada. Agarra diferentes partes, entre ellas agarra o adopta un cuello, una cola. Hay una parte ahí por su cabecita que se llama acrosoma. Entonces agarra diferentes elementos, diferentes estructuras que le van a permitir al espermatozoide hacer su función. Pero a grandes rasgos, ¿cómo se llamaba esta célula? Está aquí. Hola. Las espermatozoides se compactan, adoptan un cuello, una cola, una cabeza y un acrosoma. A grandes rasgos, eso es lo que ocurre. Se modifica la estructura. Pasa de ser algo difuso, grande ahí,
algo pequeño, con una forma más específica, con cola, con funcionalidad. Eso es lo que está pasando. Y vamos a ver las partes del espermatozoide. Como les decía, son diferentes fases las que van ocurriendo de poco en poco hasta que finalmente se convierte en un espermatozoide. Pero no hace falta que se las aprendan, solo que sepan que esto todavía no ha llegado a la fase final. Para llegar a la fase final, tiene que hacer este proceso. ¿Cómo se llama este proceso? Espermiogénesis. Y sabiendo eso, creo que es lo que deberían cubrir por esa parte. Pero vamos a ver ahora las partes del cromosoma, del espermatozoide. El espermatozoide es la célula sexual masculina. En cada gota de semen hay aproximadamente como 300 millones de espermatozoides. Son un montón. Tiene una cabeza. El núcleo grandote se compactó, se hizo más pequeño, se organizó ahí. Ciertos organelos se convirtieron en un acrosoma, que es una cabecita que tiene por ahí, con diferentes proteínas que nos van a servir más tarde. Pero es ese casquito que pueden encontrar. Las mitocondrias, ¿qué hacen en una célula normal? ¿Cuál es su función? Díganme, por favor, por favor, por favor. ¿Qué hacen? Sí, 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 dime. Dan energía a la célula. Y quiero que vean la posición que van a agarrar las mitocondrias. Cerca del cuello se forma una vaina mitocondrial llena de mitocondrias, muchísimas, muchísimas, así, un montón de mitocondrias en esta región. La mayoría de todas las mitocondrias se ponen ahí. Y justo por debajo de ello está la cola. ¿Por qué están aquí las mitocondrias? ¿Por qué justo ahí? ¿Qué piensan? ¿Qué hace la cola? Permite el movimiento. Y entonces, para que se mueva no es fácil. Para que tú te muevas y vayas al gimnasio, ¿qué necesitas? Necesitas energía, necesitas tener ganas, necesitas estar energético. Para mover su cola, para que se pueda mover, necesita energía. ¿Dónde la obtenemos? De esa vaina de mitocondrias. Por eso está ahí, porque permite el movimiento. Permite que ese flagelo, que esa colita que está ahí pueda girar tantas veces como quiera. Por eso se agrupan ahí. Y esto es la estructura de un espermatozoide. Cabeza, cuello, vaina de mitocondrias, cola y acrosoma. ¿Ok? Únicamente me está faltando mencionar que los espermatozoides solitos no pueden hacer nada. En un testículo, si esto es un testículo de una persona de 15 años, ¿cómo se llaman estas cosas que estoy dibujando? Túbulos seminíferos. Túbulos. Y si es un embrión, ¿se llaman túbulos igual? ¿Cómo, de qué te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Tú vas tres. No, era cordones primero. Primero era cordones y luego son túbulos cuando agarran el huequito. Como esta es una persona de 15 años, entonces ya es un túbulo, ya tiene tubo. Se forman los espermatozoides justo aquí, en estos tubos. ¿Qué es eso? Eso que les dije ahí. Y en este hueco están los espermatozoides ya listos.
Para que se formen los espermas, pregunta, las espermátides, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Cómo se llama el proceso para pasar de espermátide hacia espermatozoide? ¿Cómo se llama ese? Espermiogénesis. Espermatogénesis es todo. Ese específico es espermiogénesis. Ya se formaron los espermas y está todo. Pero todavía no son maduros, todavía no tienen nutrientes, todavía no tienen sustancias que los ayuden. Hay una región cerca de los, muy cerquita de los testículos, que se llama epidídimo. Epidídimo. Y gracias al epidídimo, los espermatozoides pueden madurar, agarrar ciertos nutrientes y quedar más funcionales para lo que tienen que hacer en la vida, que es la reproducción. Una vez que salen de ahí, del epidídimo, una vez que siguen avanzando, se mueven, llegan a la próstata, llegan hacia la uretra y demás, hay unas glándulas anexas que se van a encargar de ayudar y de darle líquido seminal. Las glándulas anexas importantes del sistema masculino son la vesícula seminal, la próstata y cuál otra. ¿Cuál me falta por ahí? Glándulas bulbouretrales, no sé si me dio. Pero esas tres son glándulas del sistema masculino. Todos los hombres tenemos vesículas seminales, próstata, glándulas bulbouretrales. Y se encargan de formar el líquido seminal. Este líquido seminal, junto con los espermatozoides, forman el famoso semen, que es la combinación entre los líquidos que tenemos por ahí y los espermatozoides. Y ahora sí se llama semen. ¿Tienen dudas por ahí? ¿Algo que no les quede claro? ¿Todo claro? Bueno, nada más para mencionar, chequen, de todas formas lo puedo mencionar en la clase de mañana, pero chequen bien las sustancias que se secretan, no de todas, en realidad no de todas, pero recuerdo que las de la vesícula seminal sí las preguntan, que son tres. Mi mnemotecnia era BEFPROS, que era vesiculasa, fructosa y prostaglandinas. A lo mejor con todo lo que les estoy poniendo ya les di una jaqueca mental y antes de que lleguemos a eso voy a detenerme, voy a decir, hey, tranquilos, no se preocupen, todo está bien. Estas tres sustancias recuerdo que las preguntaban un poquito y tienen funciones importantes para que los espermatozoides puedan llegar bien hacia el sistema de la mujer. Lo único, y ya con lo que voy a cerrar, quiero que tengan en cuenta, es algo que no sé si se los han dicho antes, pero la forma en la que yo lo veo es que tanto la estructura masculina como la femenina, tanto el hombre como la mujer, sus dos sistemas reproductores, están trabajando todo el tiempo con la intención de que ocurra un embarazo. Todo el tiempo, todo lo que van a ver, funciona, pareciera que está hecho para, oye, ¿sabes qué? Tengo muchísimas ganas de embarazar a alguien o de que me embaracen. Así funciona eso. En la parte masculina, todo lo que ocurre en el hombre está ocurriendo para que pueda embarazar a alguien. Y en la parte femenina, todos los cambios que están pasando son para que pueda embarazarse. Entonces, cuando ustedes vayan leyendo, tengan esto en mente de que, oye, la parte masculina está haciendo todo lo posible para ver si consigue embarazar. Y la parte femenina está haciendo todo lo posible para ver si algo puede fecundarla. ¿Ok? Así es como yo lo veo. Ya luego, no sé si ya lo leyeron o lo van a empezar a leer, pero tal vez se darán cuenta de algo parecido a esto. Y ya, lo último que me falta mencionar, y ahora sí es lo último, y ya nos acabamos y nos despedimos, es que todo esto, en la parte masculina, tiene una regulación hormonal. Y no me voy a meter en muchos detalles porque luego ni lo preguntan, pero que sepan que estos circuitos, bueno, estos procesos que van desde que las espermatogonias empiezan a dividirse una tras otra y así, están regulados por otras partes del cuerpo, por otras hormonas.
¿Quién la regula? ¿Quién se encarga de regularla? Bueno, tenemos por ahí al hipotálamo, tenemos ahí a la hipófisis y tenemos por aquí a los testículos, que esos son mis testículos. Bueno, no los míos. Ok, ok, perdón. Pero tenemos ahí unos testículos random, de no sé de quién. Se van a ir liberando ciertas hormonas que lo que van a hacer es regular la producción de espermatozoides. Las hormonas me gusta pensar que son como mensajes, que son como cartitas, que se van enviando unas personas a otras para dar información. Este hipotálamo manda una cartita a este y le dice, oye, por favor, manda información a los testículos. Y él, ok, ok. Y manda información. ¿Cuáles son las importantes? Son dos, la LH y la FSH. Y les prometo que con esto acabamos. Acabamos con todo lo de gametogénesis. ¿Cómo se llaman las células rojas que teníamos por aquí? Sertoli tienen S de sustentaculares, de sustento, de soporte. Como les decía, ¿cuál era su función? ¿De qué se encargaban? A las células importantes. Recuerden, los azules son la parte de los espermas, los que van a ser los espermas. Son los protagonistas. Y las rosas son las de Sertoli. Su función de ellas es cuidar a los protagonistas, darles alimento, darles energía, darles electrolitos, darles una buena condición, que estén ahí cómodos, darles un refresco, comida, que tengan comodidad, todo. Son como Sertoli, sirvientes, soporte, como ustedes lo quieran ver. De eso se encargan, de cuidar a las de color azul, de darles ahí todo lo que necesitan. Entonces, estas dos hormonas van a jugar diferentes funciones. Las que están alrededor de color verde, ¿cómo se llaman? De Lady. Ok. Como les decía, hay diferentes mensajes que ustedes pueden llegar a leer en su literatura, pero las importantes son los mensajes que les llegan a los testículos. Un mensaje es la LH y otro mensaje es la FSH. LH tiene L, FSH tiene S. Y así es una forma de que ustedes puedan acordar. Las que tienen L van para las de Lady reciben LH y las de Sertoli reciben FSH. ¿Y para qué sirve que reciban esto? Bueno, si les llega FSH a las de Sertoli, las activan y las de Sertoli empiezan a trabajar muchísimo, empiezan a apoyar demasiado a estas, empiezan a apoyar muchísimo a las espermatogonias, a las espermátides, las ayudan, les das alimento. Es una forma en la que estimulas a las de Sertoli, les dices, oye, ayuda a las azules, ayúdalas, ayúdalas. Así funciona la FSH. Y esta LH llega a las de Leydig y ¿qué hace? Le dice, oye, forma testosterona. ¿Y para qué queremos testosterona en todo este proceso? Porque la testosterona potencia toda la maduración de todo esto. Potencia que esto ocurra más rápido, ocurra mejor. La testosterona se encarga de que este proceso sea satisfactorio, en buen tiempo. De todo eso se encarga. Esa es la función de estas células. Pero bueno, no sé si tienen dudas, preguntas. Eso es lo que teníamos que ver por el día de hoy. Me llevé bastante tiempo. Y pues bueno. Oye, Vane. Vane. Vale. Hola, nuevamente una disculpa por esa onda, pero algo te iba a preguntar, espérame. Voy a cerrar la grabación, espero que se haya entendido, si no, aunque esto lo vean en grabación, me mandan mensaje y ya.